Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos Carlos y Braulio y vamos a presentar esta presentación virtual sobre un caso de dualidad y análisis de sensibilidad. Como competencias tenemos aplicar el método simplex en su forma primal y dual, encontrar la solución óptima, aplicar el análisis de sensibilidad para este caso. Bueno, el método simplex es un método analítico de solución de problemas de programación lineal, capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante el método gráfico, sin restricción en el número de variables. Este popular método fue creado en el año de 1947 por el estadounidense George Bernard Dantzig y el ruso Leonid Vitalevich Kantrovich, con el ánimo de crear un algoritmo capaz de solucionar problemas de m restricciones y n variables. El método simplex dual resulta ser una estrategia algorítmica eficiente cuando, luego de llevar un modelo de programación lineal a su forma estándar, la aplicación del método simplex no es inmediata, o más bien compleja. Por ejemplo, puede requerir la utilización del método simplex de dos fases. Una aplicación típica del método simplex dual es en la resolución de problemas con una función objetivo de minimización con restricciones del tipo mayor o igual, y donde las variables de decisión son mayores o iguales a 0. Bueno, Bueno, tenemos este caso, y mi compañero Braulio les va a dar una breve explicación. bueno, iniciando por el caso, se aprecia que es un caso de minimizar empleando tres variables en la función objetivo. Esta está sujeta a dos restricciones y además las variables deben ser mayor o igual a 0. Next. Para ejecutar este problema, nosotros empleamos el programa IOR tutorial, en el cual iniciamos con tal cual las variables del caso, rellenar los espacios, y en este caso lo que hicimos, dado que es un caso de minimización, para maximizarlo simplemente toda la función óptima la convertimos a sus factores negativos. También las restricciones fueron copiadas de la misma forma que el caso lo planteaba. Next. Posterior a eso, agregamos las variables de holgura y las variables artificiales concorde a este caso. Next. Siguiente, elegimos el método para hacer dicho problema y elegimos el método M. Next. Posterior a eso, multiplicamos las M en la función objetivo para poder generar otra vista de la función objetivo. Next. A partir de ahí, elegimos la columna y fila en base a la cantidad, en el caso de la función objetivo, la cantidad menor, y en el caso de la fila, debe ser el divisor menor de la columna elegida con respecto a la cantidad final. Next. Este proceso se repite conforme avanzas en el método simplex. La visión del método simplex es llegar a que todas las cantidades en la función objetivo no deben ser negativas. Next. El programa como tal te pregunta constantemente, dado caso de que si ya encontraste la función objetivo, des sí, dado caso de que no la hayas encontrado, das no. Por lo tanto, nosotros seguimos
con la misma metodología de elegir columna, en este caso cambiamos a la variable x1, debido a que esa variable es la que tenía la cantidad menor, y además elegimos a 2.5 porque debido a eso nos otorga como dividendo a la cantidad menor de todas las variables. Next. Esto continúa así hasta llegar a lo que nosotros conocemos como la solución óptima. Next. De igual forma, ya fue que llegamos a esta situación donde nos encontramos de que ya no teníamos variables, ya no teníamos unos, para empezar ya no teníamos unos en la función objetivo y ya todas las variables ya eran positivas. Por lo tanto, a partir de aquí ya dimos que nuestra función, la función objetivo ya partía con la solución óptima. Next. Anterior a esto, también nos dimos cuenta de que las variables que seleccionamos de cada columna y en los dos casos, ya nos daba 1. Por lo tanto, básicamente habíamos encontrado la solución óptima. Ahora continuemos con las relaciones primal-dual. Por lo que podemos llegar a apreciar en la relación primal-dual, dada que el primal es minimizar y el dual es maximizar, podemos ver que realmente es un orden alterno de las variables. ¿A qué quiero decir? Dadas las equivalencias, las variables que están multiplicadas con las variables x1, x2 y x3 pasan a ser las cantidades de las restricciones en el método dual. A su vez, los resultados de las restricciones en el método primal pasan a ser las variables de la función objetivo en la maximización del método dual. Por último, tanto las nuevas variables, que serían en este caso y1 y y2, continuarían siendo mayor o igual a 0. Por último, las restricciones serían las mismas restricciones que estaban en el primal, pero vistas desde una forma vertical. Es decir, las primeras dos serían de x1, las siguientes serían de x2 y las últimas serían de x3, formando las siguientes restricciones, las cuales serían y1 más y3, 4y1 más 2y2 y 2y1 más 2y2. Y a partir de aquí continuaremos usando el IOR tutor para ejecutar el método dual. Next. Iniciamos nuevamente como lo habíamos ejecutado el caso anterior, el cual sería agregar los datos del caso del mismo orden en el cual los colocamos en el primal. Next. De igual forma, exceptuando que esta vez simplemente añadimos las variables de holgura dada la restricción correspondiente a la variable del primal, que resulta muy diferente para el dual. Por eso simplemente añadimos variables de holgura. Next. A partir de aquí empezamos con la elaboración del método simplex. De igual forma, elegimos tanto la columna como la fila, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Es decir, elegimos primero la columna con el número más bajo de la función objetivo para después seleccionar el de la fila, el cual sería entre una de esas variables de dicha columna, dividirla con el resultado final, y el que nos dé el dividendo menor va a ser la fila que nosotros empleemos para seguir y avanzar con el método simplex. Next. Como lo habíamos consultado anteriormente, este paso se repite varias veces hasta poder obtener la solución óptima. Es decir, que tanto las variables de las variables de la columna y fila que seleccionemos debe quedar 1, y por otra parte no debe de quedar negativos en la solución, en la función objetivo. Next.
Cabe decir que IOR Tutor nos solicita las cantidades de cada lugar que hayamos seleccionado. En este caso, lo que decía en la función objetivo, la variable de la función objetivo, la de la fila y la del resultado final, para poder seguir y avanzar con el método simplex y repetir este paso hasta llegar a la solución óptima. Next. Finalmente, después de obtener la solución óptima, lo que tenemos que hacer, dado este caso, y debido a que gracias a Dual sí podemos ejecutar una gráfica que se pueda entender muy fácilmente, lo único que tenemos que hacer es los datos que teníamos del modelo Dual, simplemente teníamos que pasarlos a la gráfica del IOR Tutor para poder simplemente rellenar la gráfica y automáticamente nos daría el resultado que el cual veremos a continuación más calmadamente. Next. Ok, la solución del método dual es la siguiente. Ya como se vio anteriormente en la gráfica, los valores tanto de Y1 como de Y2 son 0.5. Y entonces da como resultado de que W en este caso vale 7. Por último, pasemos al método de análisis de sensibilidad. Next. El análisis de sensibilidad. ¿Qué es lo que realmente el análisis de sensibilidad quiere darnos a entender? Sabemos que el análisis de sensibilidad es básicamente cuánto puede ser modificada la función objetivo sin afectar al punto óptimo o al vértice. Para poder entender directamente esta cantidad de números y letras que realmente son difíciles para comprender, dado que no tengas conocimiento previo, realmente es más sencillo de lo que aparenta. En este caso, digamos que W es C1X1, C2X2, M1 y M3 corresponden a, este caso, las cantidades de las variables de las restricciones. Es decir, en el caso de la primera restricción, los dígitos eran 3, mientras que en la tercera restricción eran 2 y 2. Finalmente, se sustituye la fórmula para poder entender las cantidades que están a un lado para poder determinar los valores que son posibles en tanto la variable Y1 como la variable Y2. Es decir, el valor que esté dentro de este rango es un valor positivo para nuestro método. Next. Por último, Bueno, y yo podemos quisiera decir comentar algunas, que realmente bueno, adelante. yo quisiera comentar las conclusiones. El método simplex es un algoritmo eficiente y confiable para resolver problemas de programación lineal, pues también proporciona la base para llevar a cabo en forma muy eficiente las distintas etapas del análisis de sensibilidad. Y pues, como vimos, el análisis de sensibilidad es de suma importancia para la toma de decisiones, puesto que esta herramienta nos indica cuáles son las variables que más afectan nuestro resultado de un proyecto, como vimos en el caso, y mi compañero va a comentar algo más. Gracias. Tal como dijo mi compañero, este método nos ayuda de diversas formas y realmente debemos apreciar que gracias a él podemos ir resolviendo problemas muy complejos para lo que hoy en día lo tomamos como algo simple en la asignatura de investigación de operaciones. Cabe decir también de que este método también facilita las cosas, dada de que te elimina una variable a comparación de primal. Esto quiere decir que es más sencillo ver una gráfica y tratar de comprender los resultados para poder entender la solución óptima. Eso sería todo por nuestra parte y feliz y buen día. Gracias.